Cordial saludo para todos. Mi nombre es Javier Aragón, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y hago parte de la Universidad Nissan Hill, sede Yopal. A continuación vamos a ver un poco la transformación que ha sufrido el análisis geográfico para llegar a convertirse en una ciencia de datos de análisis geográfico. Entendemos geografía como la ciencia que estudia la superficie terrestre. Bueno, damos inicio a la primera diapositiva. A continuación, me permito la lectura del objetivo principal y específico. Realizar ciencia de datos geográficos como principal. Como específico tenemos proponer la integración a través de una investigación que incluye ingeniería de sistemas, desarrollo metodológico para abordar desafíos en torno a la epistemología. Aquí en esta imagen de la parte izquierda podemos observar cómo se encuentra un nudo, un enredo, lo cual es en referencia a los datos, a la enorme cantidad de datos que tenemos sobre esta geografía. Esta enorme cantidad de datos hace referencia a la Big Data, son datos que básicamente se puede decir que están en bruto porque no han sido, son almacenados y son enormes, hay muchísima cantidad, lo que se hace para poderlos utilizar de una manera mucho más eficiente de la que se viene dando es organizarlos, estandarizarlos y meterlos en una serie de procesos de transformación para obtener un producto como el que vemos en el lado derecho. Bueno, como les venía comentando, entonces aparece Big Data, que son las enormes cantidades de datos que normalmente eran metidos en modelos estadísticos muy rígidos, ¿no? ¿Sí? Y esto no nos permitía como poder observar un poco más allá o predecir mejor lo que podía llegar a suceder con lo que estábamos, con la información que teníamos en este momento. Entonces era muy como investigo acá, reúno los datos, investigo y esto es lo que obtengo. Pero no podíamos saber qué pasaba después. La proyección a futuro de esos datos en cuanto a la información que nos brindaban era muy baja, a diferencia de lo que ahora se viene dando. Eh, Tenemos que es un desarrollo interdisciplinario debido a que hay muchas áreas que se deben involucrar para obtener modelos predictivos con mayor exactitud. Es importante la combinación de estas diferentes áreas debido a que una persona es muy difícil que tenga todo el conocimiento para hacer parte de o para manejar toda esta enorme cantidad de datos. Normalmente se trabaja en grupos donde se destinan objetivos individuales para conformar ciertos productos finales más específicos. A eh, con este enfoque o con esta destinación final de toda esta enorme cantidad de datos, uno de los resultados más complejos que tenemos es que los autos ahora se manejan solos, son autónomos en su conducción. Esto debido a toda esta transformación de datos, captura de datos, limpieza de datos, transformación de datos, producto final. El producto final es la capacidad que tiene un automóvil para conducirse solo. También podemos tener este tipo en la imagen podemos obtener este tipo de modelado. Este ya vendría siendo un modelado de todos esos datos que hemos venido recopilando, limpiando y transformando. Estos modelos son para o sirven tanto en la ingeniería ambiental y en todas las ramas, incluso para la parte social, definir crecimientos y demás comportamientos. El tener este tipo de herramientas, como es esta modelación y la transformación de todos los datos, nos ayudan a prevenir, mitigar y proponer modelos y procesos que sean específicos para determinadas áreas con la vinculación de mucha información, lo cual hace modelos predictivos, sensibles y exactos.
Aquí vamos a ver un poco de cómo es que se transforman y cómo es el manejo de estos datos. Entonces, esto crea un trabajo de co-creación y un trabajo colaborativo de forma crítica. Entonces, donde podemos obtener, primero, importar un dato o capturarlo. Segundo, ordenarlo o limpiarlo. Después de esto lo metemos en una serie de procesos donde lo transformamos, lo modelamos y lo visualizamos. Esta visualización la entregamos como el mapa que veíamos anteriormente, lo entregamos y nos comunica cierta cantidad de información que necesitamos. Entonces, pasó de haber una enorme cantidad de datos que estaban quietos, que eran casi obsoletos, pasaron a ser un historial dinámico, modelado por diferentes áreas, donde podemos destinar, saber o identificar ciertas problemáticas que en ese momento tal vez podían ser una sospecha, pero no había cómo verlo a futuro. Entonces, la parte predictiva de este sistema es impresionante. Se viene teniendo en cuenta que el análisis geográfico ha perdido muchísima importancia con referencia a otros tiempos, y esto es debido a que sus datos, enormes cantidades de datos, estaban en bruto. Entonces, muchas de las ciencias necesitan estos datos para llegar a modelados óptimos, porque, por ejemplo, en cuanto a ingeniería ambiental, la parte de la superficie terrestre, la conformación, la estructura, el comportamiento, es muy importante para los diferentes procesos que uno pueda llegar a hacer, y la construcción de infraestructura, la localización efectiva para un óptimo trabajo. Entonces, en esta imagen podemos observar los puntos verdes y morados, que son los datos de forma desordenada y bruta. La transformación, y los puntos negros vienen siendo el producto que nos entregan todos esos datos. Pero para hacer eso se necesita una enorme cantidad de trabajo, por lo cual se invita a que esto sea trabajo colaborativo, cooperativo. Entonces, todo esto implica un avance en estadística e informática, compresión de software y bases de datos, visualización de datos, información y habilidades de comunicación. Cada giro metodológico está enmarcado por una característica distinta clave: no imponer estructuras a los datos, cantidad de datos para identificar y aprender, estructura de adaptación con mayor flexibilidad, rendimiento predictivo. Los cambios se ven reflejados como avances tecnológicos. Eso es lo que anteriormente veníamos hablando, donde decíamos que era importante un ingeniero de sistemas por su comprensión de software y manejo de los diferentes bases de datos y, e información. Eh, Cada ruta que se toma para la destinación de los datos o para la forma de comunicar los datos es un punto diferente para verlo. Por lo tanto, cada proyección nos genera nuevas formas de ver un problema. La estructura y la adaptación con mayor flexibilidad. Esto es debido a que es un modelo predictivo y no se encierra en meter los datos en unas fórmulas estadísticas sí, en fórmulas estadísticas, sino que se enseña, se programa mejor para que él aprenda de toda esa cantidad de datos, aprenda y nos dé resultados predictivos, que es lo que se busca. Todo esto es cada avance, cada descubrimiento es un avance tecnológico. Eso es muy importante. La ciencia de datos y producción de conocimiento geográfico, pues es la combinación ya de todas estas herramientas y la expresión de ellos. También tenemos que hay una serie de desafíos importantes en torno a cómo se puede calcular una comprensión más sofisticada de la geografía. Como esta ha venido perdiendo mucho campo de acción, la intención de esto es que se convierta en una ciencia de las primordiales y recupere toda su importancia que tenía antes. De hecho, es algo muy importante poder nosotros tener siempre en cuenta el manejo de estos datos. Una de las preocupaciones, como ya se venía mencionando, es la sensibilidad de los datos. Una de las formas de modelado son los SIC, o los sistemas de georreferencia,
Como ya se habló, entonces es importante la ingeniería de sistemas para el manejo de bases de datos, software y entre otros. Esto nos garantiza la eficacia de la aplicación de la técnica de conjuntos en datos. El modelado, como lo decíamos anteriormente, entonces, ¿qué es? Es captura del dato, la preparación del dato, la transformación del dato, el producto, y todo esto es gracias a un trabajo en conjunto de diferentes herramientas. Entonces aquí podemos ver, se ve algo sencillo, pero en realidad consta de mucho trabajo debido a la enorme cantidad de información. Entonces, a continuación me permito leer la conclusión. La rápida expansión de la instrumentación que genera Big Data especial genera claras oportunidades de investigación, pero también desafíos importantes. Discutimos cómo el Big Data ha generado la ciencia de datos y cómo el campo ha evolucionado para considerar problemas cada vez más inherentes y geográficos. Sin embargo, esta expansión no ha ido acompañada de una extensión de los enfoques metodológicos y marcos epistemológicos originales, lo que potencialmente hace que su aplicación a problemas en los que la ubicación sea clave es subóptima, dada tal desconexión. Eh, es importante tener en cuenta que cada transformación de una serie de datos debe estar respaldada en un conocimiento del qué hacer con esa información, de cómo darla a entender a los demás y cómo los demás la pueden transformar en un proceso óptimo, viable. Gracias.